La cadena radial Júpiter presenta el siguiente programa. Usted programa Canal Salcero 100.9 Latina Estéreo. Lo que pide la gente al 332-8672. 332-8672. Con las lunas que giran alrededor de la cadena radial Júpiter del universo para tus oídos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, y en el lugar que se encuentren les saludamos. Hoy estamos con un gran personaje aquí en la cadena radial Júpiter. Vamos a tener una breve entrevista porque estamos aprovechando la visita por acá en la ciudad de Medellín y en la cadena radial Júpiter, nuestra cadena radial, del señor Ernesto Di Farnesio. Es uno de los hombres que ha puesto voces en la ciudad de Medellín en diferentes estaciones de radio, y especialmente en una de salsa que todos en Medellín reconocemos mucho. Vamos entonces a hablar con el señor Ernesto Di Farnesio aquí en la cadena radial Júpiter. En la década de los años 40, en la calurosa y musical Barranquilla, donde el ritmo se cuela en la brisa del río Magdalena y mezcla los sonidos del Caribe, un niño se acercaba tímidamente a las emisoras de su ciudad, con la mirada inquieta, el oído alerta y el corazón palpitando por cada palabra que salía de los parlantes. Ernesto Di Farnesio ya presentía que había nacido para hablarle al mundo. Estoy de paso por la ciudad de Medellín después de vivir tantos años y compartir con toda esta gente hermosa de Medellín, los paisas, gente simpática y amable. No tenía aún la mayoría de edad cuando su nombre comenzó a circular entre los empresarios radiales locales. Su tono de voz era especial, grave, redondo, con un color que acariciaba los sentidos, una dicción impecable que evocaba a los grandes locutores internacionales, y una naturalidad que lo hacía cercano, creíble. Ernesto no necesitaba más credenciales. Su voz lo precedía y lo anunciaba. Nací en Barranquilla, departamento del Atlántico. La Puerta de Oro. La Puerta de Oro de Colombia, dijo tu paisano Mariano Espina Pérez. Sí, bueno, mi mamá es cubana, es salsera, y mi padre italiano. El apellido mío es Di Farnesio. Di Farnesio. Así es, correcto. ¿Y el apellido de la mamá cuál es? Murillo. Di Farnesio Murillo. Así es. Entonces, después de mi nacimiento en Barranquilla, desde muy pequeño tenía la inquietud yo de las comunicaciones. Me llamaba mucho la atención. En esa época creo que no había televisión todavía. Me llamaba mucho la atención la radio. Y mi mamá me regañaba porque papá siempre estaba ocupado en su trabajo, entonces ella estaba pendiente de mí. Y ella se preocupaba de que yo iba a dañar el radio. Ingresó a la radio barranquillera casi en secreto, como quien se cuela en un sueño y decide no volver jamás. Aprendió rápido, se formó escuchando, practicando, recogiendo enseñanzas de los gigantes de la costa atlántica, también de aquellos que llegaban por onda corta desde Estados Unidos, México, Argentina y España. Su habitación era un laboratorio de voces, tonos y estilos, pero en él ya brillaba un sello propio. Pronto sus pasos lo llevaron a Cartagena, donde se convirtió en una figura destacada en la programación radial fija, en cabina y en transmisiones especiales. Aunque su presencia fue fugaz, dejó una estela de profesionalismo y potencia vocal que no pasó desapercibida. Los oídos del norte ya lo escuchaban. El talento de Ernesto traspasó fronteras y su acento caribe, adaptado con la elegancia, empezó a ser requerido por emisoras hispanas en distintas ciudades de los Estados Unidos. En Norteamérica, su voz encontró un segundo hogar. Radio Caribe, emisora Río Mar. Pues no había esa fiebre, Weimar, de las cadenas, RCN, Caracol, Todelar, Las emisoritas eran independientes y los dueños
eran personas y en AM. románticas. Sí, en AM, correcto, no existía la FM. Estamos en la cadena radial Júpiter, especialmente este video diseñado para una emisora de salsa que tenemos en la cadena radial Júpiter, es Bienvenida Estéreo. Y qué más que entrevistar a Ernesto Di Farnesio, quien lo escuchamos, en mi caso, lo escuché siendo muy joven en uno de los barrios de Medellín, cuando se inauguraba recientemente, en aquella época, año 89, 90, la emisora Latina Estéreo. Y entonces una de las voces que empezábamos a escuchar era la del señor Ernesto Di Farnesio. ¿Cómo hizo Latina Estéreo para contactar a Ernesto Di Farnesio y que le hiciera la producción de radio? Usted programa Canal Salsero. Latina Estéreo, 100.9 FM. Lo que pide la gente al 332-86. Excelente esa pregunta. 332. Bueno, conocí a don Joaquín Builes en Cartagena. Él tenía un hotel 5 estrellas en Cartagena Real. Y ahí en un paso que yo estaba haciendo una filmación, un documental del turismo en Cartagena, se me cruzó ahí don Joaquín, le gustó la voz mía y me dijo: Ernesto, tengo una emisora en Medellín. Y yo le dije que estaba enamorado de Medellín, que yo había vivido allí y me casé en Medellín con una hermosa antioqueña, rubia, hermosa, elegante. Ya falleció, así que ahora soy soltero, ¿cómo se llama? Sin compromiso. No, la persona que... Viudo, sí, pero ya está libre. Exactamente, disponible. Y disponible y acepta las hojas de vida de las antioqueñas. Pero no nos desviemos. Entonces, Bueno, ¿qué pasó en el Hotel Cartagena Real? Sí, entonces él me invitó a la ciudad de Medellín. Yo había traído unos equipos modernos de Estados Unidos, donde yo estuve trabajando con la radio americana, y él me dijo que estaba interesado en esos equipos para modernizar el estudio de grabación, porque él tenía muy buenos equipos en el aire de Latina Estéreo, con el sonido de las palmeras. Entonces le dije, bueno, yo acepto la propuesta. Me vine con él en su avión personal, aterrizamos en la hermosa ciudad de Medellín, la ciudad que te vio nacer, Umeima, y de la eterna primavera, el clima agradable. Regresé y estuve una temporada colaborándole a él en grabaciones y eso. Pero no como locutor de planta, sino producción. Fue imagen sonora, voz institucional y locutor principal de importantes cadenas radiales latinas. En cada ciudad donde trabajaba, dejaba sembrado un legado de respeto, claridad y pasión. No era solo una voz, era un estilo, una energía, un sello que unía al oyente con el mensaje, que convertía cada anuncio, cada canción, cada editorial en una experiencia. Ya con una carrera consolidada y lejos de los micrófonos rutinarios, Ernesto regresó ocasionalmente a Colombia, esta vez dedicado a la comercialización de equipos de transmisión y discos musicales. Fue en uno de esos viajes cuando lo sorprendió una propuesta que marcaría un nuevo capítulo en su historia: darle identidad a una emisora salsera que estaba naciendo en FM. Sí, lo primero que hicimos fue la iniciación de labores, la terminación de labores en un caso de emergencia, la identificación de la emisora, pero ya él tenía unas grabaciones con un locutor cubano llamado John Gress. Ah, ya él tenía las grabaciones. Sí, tenía algo, sí. Él tenía algo que le había mandado desde Nueva York, John Gress, un locutor cubano, que estuvo en La Voz de América también y en Naciones Unidas, mucho mayor que tú y que yo, ya falleció. Todavía pasan algunas grabaciones de él ahí. Entonces, sí, hice grabaciones, por ejemplo, como El Canal de la Salsa. ¿Sí? Latina Estéreo, el Canal de la Salsa. En el 20 aniversario de Latina Estéreo, 100.9 FM, en su radio, desde Envigado, para Colombia y el mundo, les habla su locutor Ernesto Di Farnesio de la NBC y Radio Guado de New York, para saludar a todos los amigos de la salsa y desearles una feliz sintonía con la mejor. Latina Estéreo, 100.9 en Envigado, Colombia. Mientras
Nuestro ron reposa, usted se divierte. Ron Medellín, el ron añejado en toneles de roble, está listo para que usted disfrute toda la alegría y el sabor del ron original. Ron Medellín, el ron de la fábrica de licores de Antioquia. Mientras usted se divierte, nuestro ron Medellín reposa. En Medellín, un grupo de empresarios visionarios se propuso hacer historia, crear la primera emisora en frecuencia modulada dedicada completamente a la salsa. En una época donde el género apenas encontraba espacio en algunos programas nocturnos o especializados como el de Jaime Ortiz Alvear, esta nueva emisora llegaría para abrir una puerta inédita para los salseros del país. La voz de Ernesto Di Farnesio fue la elegida para presentar esa revolución radial. Con sus frases certeras, sus entonaciones vibrantes y su inigualable presencia vocal, fue quien dio la bienvenida a la audiencia al nuevo templo salsero del dial. A veces se le olvida a uno tantas cosas que uno ha hecho, mi querido Weimar, pero sí, y también unos comerciales. También hizo comerciales. Sus locuciones no solo acompañaban la música, la enmarcaban, la enlazaban al aire con majestuosidad, convirtiendo cada canción en un evento, en un anuncio de fiesta. Los oyentes de Medellín y del país entero, al escuchar sus identificaciones, sabían que estaban ante algo diferente. La salsa, que hasta ese momento era tesoro escondido, se volvió protagonista. Y detrás de esa revolución sonora estaba Ernesto, con la sabiduría del tiempo y la frescura de siempre. Ahora se precipitan a contratar al primero que va pasando vendiendo las arepas y los chorizos. Pero en aquella época el locutor tenía que tener su licencia profesional y para eso se requiere talento, voz y exámenes ante el Ministerio de Comunicaciones. Y ese señor me hizo la prueba. Yo estaba comenzando la carrera. Tenía en esa época unos 16 años, pero yo tenía que mentir, tenía que decir mentiritas piadosas, que tenía 21 años. Más adulto, más grande. Más adulto, correcto, sí. Ni siquiera tenía la cédula todavía. Y el señor me dijo, bueno, la voz tuya parece como una persona ya madura, a pesar de que estás muy joven. Pues ya te hice la prueba aquí personalmente, pero como él no tenía estudio de grabación, me mandó para la emisora. Ahí sí fue un locutor de planta, anunciar canciones, y dar la hora y animar. Sí. El programa mexicano, Canciones de México, con José Alfredo Jiménez, y el señor Pedro Infante, y Jorge Negrete, y todas esas grandes voces acompañados de mariachi. Y hice las presentaciones en vivo y me dijo, usted se queda. Perfecto. Sí, en esa época me pagaba 100 pesos. 100 pesos. Sí. Hoy, la historia de la radio en Colombia no puede describirse sin mencionar su nombre. Ernesto Di Farnesio es un símbolo de constancia, talento y evolución. Un maestro del micrófono que nunca se detuvo, que entendió que la voz es más que sonido, es emoción, es puente, es memoria. Desde Barranquilla hasta Nueva York, desde Cartagena hasta Medellín, su voz sigue viva en los recuerdos de quienes aprendieron a amar la radio con él. Ernesto Di Farnesio, la voz inmortal que la radio no debe olvidar. En competencia con Emisoras Unidas, que era de señores oligarcas muy ricos, dueños de finca y de empresas grandes, y entonces me llamaron, pero no me llamaron ellos, me llamaron los directores, ¿no? Perfecto. Director artístico. Sí. Don Ernesto, lo necesitamos para el diario hablado de Emisora Atlántico. Con ustedes el diario hablado de Emisora Atlántico, lento, marcadito, Emisora Atlántico 1380 en su radio. Y bueno, y ahí seguí. Y de ahí, pues tú me vas a preguntar que para dónde continué. Sí, bueno, esa es la pregunta. Sí, fui a Cartagena, a Emisora Fuentes de Cartagena. Los mismos dueños de Disco Fuentes que se vinieron para Medellín. Toño Fuentes. Sí, Toño Fuentes, hermano de don Rafael Fuentes, sí. Que era el dueño de las emisoras en Cartagena, en Barranquilla y Montería. Y en Cartagena también la especialidad mía, noticias y comerciales. Pero la pelota en el centro de la cancha se lo dejé hoy, a Pastor Lombó. Ernesto Di Farnesio camina lentamente por los pasillos de la radio. Ya no corre como antes, pero su paso, aunque pausado, aún deja eco.
No es el eco del cuerpo, sino el de su voz. Esa voz que durante décadas acarició los oídos de miles de oyentes en Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica. Una voz que incluso ahora conserva la melodía del Caribe, el temple del profesional y la emoción de quien sigue enamorado de su oficio. Grabación para Caracol, especialmente para Uweimar lo dice, con el locutor internacional Ernesto Di Farnesio. Noviembre 21, viernes, 1997, Ciudad de Medellín. Promociones. Uweimar lo dice. Uweimar lo dice. Uweimar lo dice. Uweimar lo dice. Ernesto es hoy un hombre mayor, sí. Los años le han encorvado la espalda, pero no el espíritu. Sigue siendo alegre, soñador, jovial y sorprendentemente moderno. En sus palabras hay chispa y en sus recuerdos hay poesía. Se declara orgullosamente colombiano, orgullosamente barranquillero, aunque su vida, como sus ondas hercianas, ha viajado por medio continente. Su corazón ha latido al ritmo de dos patrias, Colombia y Estados Unidos. Se casó con dos mujeres paisas, a quienes recuerda con cariño, admiración y respeto. De esas uniones nacieron sus hijos, algunos en Medellín, otros en tierras extranjeras, pero todos alimentados con la música de su voz y la calidez de su presencia. Entonces es fácil el reconocimiento en la costa atlántica, especialmente en Barranquilla, donde más me moví, ¿sí? Donde Ernesto Di Farnesio, sí, claro. Él trabajó para acá por Atlántico, Río Mar, etc. Perfecto. La vida personal de Ernesto ha sido discreta, reservada, porque él siempre eligió que fuera la radio su mayor confesión. A pesar de los tiempos modernos, de los cambios tecnológicos y de las nuevas formas de comunicar, Ernesto aún cree en la magia de la radio. La defiende como quien defiende una patria sonora, como un caballero de la palabra. Cree en el poder de mover masas, de generar emociones con un solo tono, una pausa, una intención. Y aunque algunos lo ven como una figura anclada al pasado, otros lo reconocen como un referente ético y estético de la locución tradicional. Ernesto Di Farnesio tiene hijos. Sí, claro, 5 hijos. Están repartidos en Londres, Los Ángeles, California. O sea, donde yo trabajaba, yo dejaba un hijo ahí. Ah, como buen marinero. Para Ernesto, la locución sigue siendo una profesión sagrada, una vocación que merece respeto, formación y, ¿por qué no?, una licencia profesional que lo dignifique. No cualquiera puede ponerse enfrente de un micrófono, dice con convicción. Y al escucharlo, uno entiende que su voz no fue solo una herramienta de trabajo, sino una herencia que hoy debería ser preservada. Bueno, yo fui contratado por la Embajada Americana en Bogotá. Ellos tenían unos programas anticomunistas. La agricultura en el sur de los Estados Unidos, el hombre social, en fin, muchos aspectos políticos. Y entonces ellos tenían una división de radio y medios visuales, la Embajada Americana en Bogotá. Y yo descubrí esa fuente de trabajo cuando trabajé en Bogotá con RCN y con Caracol en el Reportereso. Y entonces yo fui, solicité una oportunidad, les gustó mi estilo y entonces me mandaron para Washington. Sin embargo, la realidad es cruel. A pesar de su historia, de su legado, de todo lo que aportó, la vida no ha sido generosa con Ernesto Di Farnesio en sus años de madurez. La radio, esa que le dio todo, no ha hecho lo suficiente por él. Vive en una pensión modesta que apenas abriga sus necesidades, mientras los costos de vida moderna lo asfixian. Y haciendo un reconocimiento, no necesariamente una entrevista común y corriente, sino un reconocimiento, porque la cadena radial Júpiter y el señor Felipe Tobón, nuestro director, siempre está atento a hacer reconocimientos a las grandes voces, a los buenos locutores que ha dado nuestra patria. Y uno de ellos es el señor Ernesto Di Farnesio. Don Ernesto, en este momento llega a la cadena radial Júpiter y está haciendo una serie de producciones y de grabaciones para las emisoras que tenemos en la cadena radial y que proyectamos tener a futuro. Entonces, don Ernesto, ¿cómo se ha sentido hoy mismo, aquí en Medellín? Bueno, me siento muy feliz. No me he ganado la lotería de Medellín, aunque yo la compro todos los viernes. Hoy la voy a comprar.
Pero a pesar de que no me la he ganado, me siento contento, feliz. I will happy. Me siento feliz. Porque la ciudad me proporciona un ambiente no hostil. ¿Está tranquilo en Medellín? Hostil, estoy tranquilo. No soy un hombre perseguido, ni atracado, ni robado. No tengo quejas contra la ciudad de Medellín. Que Metra Medellín, me dijo un tipo allá en Bogotá hace años. Y dije, no diga eso, hombre. Usted no ha vivido en Medellín, la ciudad más linda, más amable, claro, donde están las reinas de belleza de Colombia. De aquí han salido más de 10 reinas de Colombia. Y claro, que han salido reinas en Cartagena y en Barranquilla y en Bogotá también. Pero especialmente Medellín. En sus silencios hay hambre, no solo de alimento, sino de reconocimiento, afecto y justicia histórica. Y sin embargo, él no se queja. Camina con dignidad, con una sonrisa discreta y un saludo amable. En los pasillos de la cadena radial Júpiter, donde se le ha brindado apoyo momentáneo, se le ha abierto el micrófono nuevamente. Ernesto vuelve a ser eterno. Ha prestado su voz para identificar emisoras, para grabar separadores, intros y saludos, que quedarán como huellas sonoras para futuras generaciones. El señor Ernesto Di Farnesio, ya para concluir la entrevista, le quiere hacer una invitación a los jóvenes que quieran hacer radio y quiere también darles una sugerencia a las personas que aman la radio y quieren algún día estar en una emisora. ¿Cuál es la invitación y cuál es la sugerencia que se les hace, Ernesto? Bueno, con mucho gusto. Lo importante es que el talento nace en la persona, no se improvisa. Eso nace en la persona, es una disposición natural. Porque conocí en mi carrera profesional de los últimos 40 años de personas que querían trabajar y hacer un turno en una emisora para poder pagarse los libros, los textos y la matrícula en la universidad porque estaban estudiando otra profesión, medicina, ingeniero, administración de empresas. Pero hay personas como usted, señor periodista Weimar, y como yo mismo, Ernesto Di Farnesio, que nacen con ese deseo y con ese amor por la radio, por el periodismo, por la entrevista, por el reportaje. Entonces yo digo que si aquella persona que va a venir por acá, que quiere solicitar una oportunidad, que quiere sacar su licencia de locutor o algo, lo más importante es que esté convencido de la realidad de que sí le gusta este negocio. Porque esto no es para todo el mundo. Que sea innato y que esté convencido. Exactamente, que sea innato y que esté convencido de que ese es lo de él. En cada una de sus grabaciones, su alma queda suspendida en el aire. Porque si la radio es memoria viva, Ernesto Di Farnesio es una de sus voces más puras y necesarias. A su edad le han hecho reconocimientos. Nos había dicho que en Barranquilla le reconocen su voz, pero a nivel nacional, en Colombia, el gobierno, las entidades donde usted ha trabajado, donde ha puesto su granito de arena y su voz, ¿le han hecho algún reconocimiento? ¿Le han hecho una entrevista? ¿Le han dado un premio? ¿Lo han reconocido como uno de los mejores locutores de Colombia? Bueno, quiero ser muy sincero con usted, distinguido locutor y periodista. No, Bogotá no saben quién soy yo. Cuando yo hablo con ellos, se impresionan. Ya, sí, pero yo no me acuerdo. Pero qué lindo que habla usted. O sea, en ese momento me hacen un reconocimiento de mi timbre de voz y me recuerdan a Carlos Arturo Rueda C., que trabajó en la narración del fútbol, Alberto Piedadita Pacheco, Juan Harvey Caicedo, pero no se acuerdan de mí. Yo creo que más bien en los medios, o sea, locutores de mi época sí saben, pero el público en general no. ¿Se acuerdan de Pacheco? Bogotá, sí. ¿Se acuerdan de Alberto Piedadita Pacheco? De Pacheco, el que trabajaba en la televisión, de esos personajes, ¿no? Pero no, yo me fui para el exterior. Estuve en Londres, en la BBC, estuve en la radio comercial de Nueva York y de Texas, porque La Voz de los Estados Unidos de América es una emisora que no es comercial, es informativa y es la imagen del Congreso de los Estados Unidos y de las actividades democráticas de ese país. Es como decir la Radio Nacional de Colombia, ¿cierto? Cultural, ¿no?
Tiene fama, tiene prestigio, sí, por las guerras y eso. Pero no, me fui muchos años por el exterior y ahora regreso para saludar a Juan Felipe, nuestro director de estas emisoras. Son varias. Sí. Ya son como 5 o 6. Hoy sueña con volver a Estados Unidos, tal vez cerrar su historia donde una vez fue gloriosa, pero más allá del lugar, sueña con seguir vigente, con no ser olvidado, con que su voz, que aún tiene fuerza y emoción, siga acompañando, guiando, tocando corazones. A manera de conclusión, esto es un reconocimiento, esto es un recordatorio, los que ven este video, de los salseros, de la gente que escuchó a Ernesto Di Farnesio por una de las grandes emisoras de Medellín, llamada Latina Estéreo, y que muy pronto escucharán a Ernesto Di Farnesio en las producciones que estamos haciendo para las emisoras de la cadena radial Júpiter. Tómelo como un agradecimiento por su labor y un reconocimiento también por ser uno de los mejores locutores de Colombia, así no lo hayan reconocido en el país, porque usted lo ha dicho, se fue un tiempo y entonces ya cuando regresó ya no había ningún reconocimiento. Y aunque el cuerpo flaquee, la voz sigue ahí, fuerte, noble, inconfundible. Ernesto Di Farnesio no necesita más pruebas. Ya está en la historia. Solo falta que la historia, la radio, el país que lo vio nacer, le devuelva con amor y gratitud lo que durante tantos años él sembró. Pero nosotros aquí en Medellín y los oyentes que nos están viendo, los televidentes también reconocen la voz de Ernesto Di Farnesio y con eso le queremos agradecer a usted. Muchas gracias, Ernesto, por estar con nosotros y por prestar su voz para la producción de la cadena radial Júpiter. Uweimar Piedrahita, muchas gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con este hermoso público de la ciudad de Medellín y de Antioquia en general. Y tengo recuerdos muy hermosos, por ejemplo, en el barrio Sucre, donde me casé con una hermosa antioqueña que ya falleció y dejó 5 muchachones, pero no son de la radio. Son gente que trabaja en distintas profesiones. Don Ernesto, muchas gracias entonces, le dice la cadena radial Júpiter y por aquí, bienvenido. Encantado. Felicidades y feliz sintonía en la emisora de la salsa. Bienvenido. Bienvenida a Estéreos. Me siento muy contento de estar en la ciudad de Medellín. Recuerdos de cuando trabajé en Medellín, en La Voz de Medellín de RCN, cuando estaba el famoso cómico Montecristo, y también en el estadio Atanasio Girardot acompañando a Pastor Londoño en la narración del fútbol y yo como locutor comercial. Hice el noticiero Último Minuto por Ecos de la Montaña de Medellín. En esa época estaba La Voz de las Américas, estaba La Voz del Triunfo, Radio Nutibara, que fue la que me trajo la primera vez desde Medellín, desde Barranquilla a Medellín, en el edificio que ustedes le llaman el Portacomidas, allí en la plazuela Nutibara. Tengo entendido que la emisora la absorbió el circuito Todelar, porque don Jaime Lobo murió. Él y su esposa eran dueños de Baldosa Roca, muy famosas en Medellín. Yo soy un locutor más que todo informativo y también comercial. Por dentro, 1000 puntadas de perfección. Por fuera, 1000 detalles de elegancia. Es un vestido valer, el vestido perfecto. Eso es de Medellín, en campaña también con Nacional de Chocolates, Everfit, entre al mundo de los elegantes de su Everfit 70, en el año 70, y transmisión de noticias por La Voz de Medellín de RCN, La Voz de Antioquia de Caracol, la antigua, porque ahora la moderna está en poder de Juan Felipe, acá en el barrio La Floresta. Qué lindo es el barrio La Floresta, qué hermoso. Estoy encantado de estar en Medellín, ando buscando novia. Entonces, me encanta mucho estar con ustedes. Mi plan es regresar a la ciudad de Los Ángeles, California, donde tengo un trabajo con la emisora comercial KW.
onda corta internacional. Entonces, no, pues ha sido un placer compartir con ustedes y con el colega Uweimar Piedrahita en La Voz de Antioquia de 1080 en su radio. Gracias. El anterior programa fue una producción de la cadena radial Júpiter.